Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a tener el repaso de lesión para esta semana. Y antes de tener este repaso, como siempre tenemos la costumbre, vamos a tener una palabra de oración. Y como les digo, que Dios los esté bendiciendo mucho a todos los que escuchen Canal Adventista Sana Doctrina y los mantenga bien preparados para el reino de los cielos. Que ustedes tengan o sientan la necesidad de prepararse para el reino de los cielos, sientan la necesidad de Dios a través de este canal y a través de los estudios que subimos o predicaciones o también acerca de los repasos de lesión. Hoy vamos a tener el repaso de lesión para esta semana y espero que les sirva a ustedes, mis queridos amigos y oyentes, y que ven este canal Adventista de Sana Doctrina, para que les sirva de preparación para el reino de los cielos. Vamos a tener una palabra de oración para que eh, comencemos este repaso. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dedicamos, Señor, a hacer este repaso de lesión, no lo queremos hacer con la sabiduría humana, sino con la sabiduría que desciende desde lo alto, del trono de la gracia, desde el lugar santísimo, donde estás tú sentado en el trono, Padre, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros para que interceda ante ti, oh Dios Padre poderoso, y ruegue ante ti, nos envíes el Espíritu Santo, por favor, a este lugar y a todos los lugares donde va a ser oído y visto este video, con la compañía de tus santos ángeles, para que seas tú obrando a través de ese instrumento humano para hablar este repaso de lesión, que tú hables de este repaso de lesión conforme a tu santa y divina voluntad. Te pedimos también que perdones todos nuestros pecados y faltas y que nos dirijas con el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El repaso de la lesión de esta semana tiene como título La preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo. Y en el texto de memoria, o los textos de memoria para esta semana, nos encontramos en Colosenses capítulo 1, 15 al 17, donde nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien. Entonces, vemos que la preeminencia es de Cristo. Él es el primogénito, Él es el creador, Él es todo. O sea, vamos a mirar en este estudio acerca de lo que es verdaderamente Cristo, porque hay personas y religiones o religión en este mundo que cree que Jesucristo es creado y que unos seres o personas que estuvieron en la Edad Media, unos tribus arrianas que creían que Jesucristo era creado, tomando este texto para hablar de que Cristo es creación. Pero hoy vamos a demostrar a través de este estudio de que Cristo no es creación, sino creador, y que es Dios desde antes de la creación del mundo. Él es Dios con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos va a hablar de la preeminencia de ¿quién? De Cristo. Y hay otra religión en este momento en el mundo que sale mucho a predicar por las mañanas y a todo momento. Los ven y aún hay gente que les corre. Y se llaman, es la denominación testigos de Jehová. Así es la denominación de ellos, o ellos se denominan de este nombre. Y entonces ellos hablan de que Cristo es creado, pero hoy vamos a mirar que Cristo no es creado. Y las tribus arrianas, 3 tribus arrianas también creían que Cristo o Arrio, creían en el Dios Arrio, creían que Jesucristo era creado. Pero Cristo no es creado, Cristo es el creador, es Dios omnipotente. Entonces, en Colosenses 1, 9 al 12, nos dice de la siguiente manera:
Por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y crecimiento y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder conforme a la potencia de su gloria, para todas paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, Pablo dice muy claramente, o pide a Dios en oración, que los creyentes de Colosas vivan en armonía con la voluntad divina. En los versículos 12 y 13 nos dice muy claramente, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo. Entonces vemos que Pablo pide en oración por los creyentes, y hoy en día nosotros debemos, como creyentes y de lo que estamos estudiando, entonces debemos de rogar a Dios y pedirle a Dios que seamos participantes del reino de quién, de su Hijo amado, que podamos ir y estar en el reino celestial que Dios quiere para nosotros. Entonces vemos claramente que Pablo contrasta el reino de la luz con el de las tinieblas. Dios el Padre nos ha capacitado para participar en la herencia eterna del reino de luz. Y dice muy claramente en Colosenses capítulo 1, 13 y 14, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, vemos claramente que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, era en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de quién, de los pecados. En otras palabras, tenemos redención en Jesús, quien es también Dios, nuestro creador, y él obró nuestra redención por la fe. En él hemos sido trasladados al reino de su Hijo, o sea, por la sangre de Cristo. Él, siendo nuestro creador, vino y se hizo humano para morir en una cruz, para darnos la salvación, para unirnos con quién, con el Padre, para unirnos con el cielo, con el reino de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo ha hecho el Padre a través de quién, de Jesús. Entonces, esta semana analizaremos una de las afirmaciones más completas y sublimes del Nuevo Testamento acerca de Jesús, que significa que Él es la imagen de Dios invisible y al mismo tiempo el primogénito de toda la creación. Vamos a mirar todo esto a través de este repaso de lección. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, leemos en Génesis, o vemos acá que hay muchas imágenes, ¿cierto? Y todo esto, pero nosotros como seres humanos, dice en Génesis capítulo 1, 26, 27 de la siguiente manera. 1, 26 y 27 nos dice de la siguiente manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y dice el capítulo 5, versículo 3, de la siguiente manera, 5:3, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, conforme a su semejanza, y a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces vemos aquí en 1 Corintios también, capítulo 15, 49, nos dice de la siguiente manera. 15, 49, 1 Corintios, nos dice acerca de la imagen del hombre. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, debemos también traer la imagen del celestial. O sea, nosotros también debemos de llegar a ser imagen de Cristo.
En Colosenses capítulo 3, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18 nos habla de la siguiente manera. 2 de Corintios 3, 18 nos dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, los seres humanos fueron creados para ser semejante física y espiritual y relacional y funcionalmente con Dios, a Dios. Sin embargo, solo reflejamos su imagen en ciertos aspectos y el pecado pues malogró incluso eso. Pero Jesús nos permite ver al Dios invisible. En Juan 14, versículo 9 nos dice de la siguiente manera. Juan 14, versículo 9 nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 14, versículo 9 nos dice de la siguiente manera. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces vemos claramente la palabra del Señor nos habla de que Jesús le dijo a Felipe y a los discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es, por así decirlo, la huella exacta de la naturaleza del Dios, Jesús. Él es, él es el pensamiento de Dios hecho audible y el carácter de Dios hecho visible. O sea, Cristo. Cristo es la imagen de su grandeza y la majestad. Él es el resplandor de su gloria, Cristo. O sea, nosotros fuimos hechos a imagen de Dios física y también espiritualmente. O sea, cuando Adán salió de las manos de Dios, fue hecho en su imagen física y también espiritual. O sea, él no tenía pecado, él no había cometido pecado. Cristo vino a mostrar la imagen del Dios porque estaba deteriorada. ¿Por quién? Por el pecado. Y estaba deteriorada y malograda y dada a conocer al mundo y aún en el cielo y en los otros mundos, que Dios era un Dios injusto, que Dios era un Dios que quería únicamente la adoración para él y que él era, no que todo lo quería para él. O sea, que era un Dios que quería la supremacía para él. O sea, que él únicamente lo quería para él todo. Y Jesús vino por autoridad de Dios, llevando su imagen, cumpliendo su palabra y buscando su gloria. O sea, eso fue lo que vino a mostrar verdaderamente Cristo, que la palabra de Dios, la gloria de Dios, le venía a mostrar por medio de su palabra que quién era verdaderamente Dios. Porque las personas o los seres humanos, los seres creados, tenían una cuestión distorsionada por lo que había hecho Satanás, la rebelión en el cielo y luego aquí en la tierra. Y también había ido a otros mundos queriendo sembrar la discordia, el pecado. Cristo es el sello o la imagen o la impronta, el sello o la impronta exacta de Dios. O Cristo es el mismo o la misma imagen de quién? De Dios. O sea, el carácter de Dios. Cristo vino a mostrar el verdadero carácter de quién? De Dios, porque Él mismo es Dios. Entonces, vemos claramente, miremos lo que dice Mateo, en Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo capítulo 11, versículo 27 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 11, versículo 27 nos dice de la siguiente manera. 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera ¿qué? Revelar. En Juan capítulo 1, en Juan capítulo 1, 1 nos dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel verbo, el versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Cristo vino a mostrarnos verdaderamente al Padre. Él en la imagen dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, o sea, al Padre.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Nosotros vemos claramente que Él es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque es el carácter de amor. Miremos lo que sigue diciendo aquí. Mi Padre trabaja hasta ahora, le dijo Él a los fariseos cuando Él hizo un milagro. Y yo también, ¿qué? Trabajo. O sea, Jesús fue el que hizo todas las cosas. Jesús es la imagen del Dios invisible. Yo y el Padre, dice muy claramente, somos uno. En Juan 10:30 dice muy claramente la palabra de Dios que Él y el Padre, yo y el Padre somos uno. Dice en Juan 14, versículo 6, de la siguiente manera. Juan 14, versículo 6 dice, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. Y nadie viene al Padre sino por quién. Por mí. O sea, Cristo vino a mostrar la verdadera imagen. Nosotros tenemos, para poder llegar a ir al Padre, tenemos que tener la imagen o reflejar la imagen de quién, de Cristo. Cristo es el gran yo soy, que dijo en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 3, versículo 14. 3, versículo 14, dijo de la siguiente manera, le dijo a Moisés, y respondió Dios a Moisés, o sea, Jesús, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. O sea, Jesús es la imagen del Padre. O sea, Él siempre se presentaba a su creación. Se presentó ante Moisés. Jesús es el gran yo qué. Yo soy. Yo soy desde el principio. Yo soy el principio. Yo soy el final. Yo soy todo. Yo soy el fin. Pero con Dios no hay fin, porque Él es el principio y fin. O sea, con Dios permanecerá siempre. Dios es para siempre. Dios es el gran yo soy. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él vino y se hizo humano y ese es el gran yo soy. Él les dijo muy claramente, también utiliza estas palabras en el Nuevo Testamento, en Juan 6:35, cuando les dijo, yo soy el pan de quién? De vida. También lo dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. O sea, yo soy el que se le presentó a quién, a Moisés. También les dijo a las personas cuando vino en el Nuevo Testamento en Juan 10, 11 y 14, dice, yo soy el buen pastor. Dice en Juan 10, 11 y 14, miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 10, 11 y el 14, dice muy claramente. En 10, 11 nos dice, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dijo muy claramente que él era el buen pastor. O sea, el yo soy el que venía verdaderamente a representar la imagen invisible de quién, de Dios. Porque a Dios el Padre jamás nadie lo ha visto. El Hijo es el creador. Él vino y tomó carne humana, se encarnó, se hizo carne, como dice Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre qué, entre nosotros. Dice en Juan capítulo 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el Padre y el Padre en mí, dice Juan 14:10. Y antes que Abraham existiese, yo soy, le dijo Jesús a los fariseos, a los judíos, a los escribas. Les dijo que él antes de Abraham era él. Los judíos le respondieron, aún no tienes 30 años y dices que tú eres antes de Abraham. ¿Quién te crees? ¿Quién se creía? La imagen del Dios invisible, el gran yo soy. Jesús es el yo soy. Es Dios antes de Abraham. Él fue nuestro creador. Él creó a Abraham. Aún los fariseos se sintieron mal al oír esta palabra. Hoy en muchas, por ejemplo, como digo, una religión que hay en este mundo, cuando uno le dice que Jesucristo es Dios, se asombran y dicen, ustedes están equivocados. Jesús no es Dios, pero en la Biblia dice que Él es el gran yo soy. Y el gran yo soy dice que es Dios quien se le presentó a Abraham en la zarza ardiente. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Él vino a mostrar el verdadero carácter de quién, de Dios. Y cuando nosotros analizamos a Jesús, vemos que es amor, que es todo. Él vino a cumplir la palabra de quién,
de Dios. Él vino a mostrar que se podía cumplir la palabra de Dios, que se podía cumplir los mandamientos, normas y estatutos. Dice que Él es el primogénito. Dice de la siguiente manera. Miremos que Él es el primogénito de toda la creación. En el Nuevo Testamento el término primogénito se le da más que todos ¿a quién? A Jesús. En Lucas capítulo 2, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 2, versículo 7. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Son muchos textos, pero vamos a leer 2:7, que nos dice de la siguiente manera. Y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Por ejemplo, la palabra primogénito se refiere al primer hijo. El primer hijo primogénito. Jesús es el primogénito en cuestión que nació de María, pero no nació porque José hubiera sido su padre o hubiera tenido una relación con María, sino que Jesús vino, dice, y se manifestó en carne, el mismo Dios se encarnó en María. Y entonces la palabra primogénito, muchas personas lo ponen que entonces que como primogénito es para un ser creado, entonces que Jesucristo es creado porque Él es el primogénito, pero no quiere decir que Cristo hubiera sido creado, porque Cristo es antes de todo. Y vemos claramente que la palabra primogénito tampoco se refiere en las Escrituras a que sea el primer hijo. Por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento a un hombre que se llamó Isaac, que fue el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Pero vemos que Isaac tuvo primero un hijo con la egipcia, con Agar, y este nombre se llamó Ismael. Y esta persona dice que fue el hijo de ¿quién? De Abraham, y fue el primogénito. Pero Dios le dijo que el primogénito nacería de él y de Sara. Y Isaac nació después de que aproximadamente tenía Ismael 12 años. Entonces, Isaac fue el primogénito. Por ejemplo, en Jacob, el hijo de Isaac. El hijo de Isaac fue Jacob y Esaú. Esaú nació primero, pero ¿quién fue el primogénito? Fue Jacob. En José fue el penúltimo de los hermanos de Jacob. Y dice que José llegó a ser el ¿qué? El primogénito. Por ejemplo, el primer rey de Israel fue Esaú, pero dice que el primogénito de los reyes fue ¿quién? David. En Salmos capítulo 89, 27 nos dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 89, 27 nos dice de la siguiente manera. Me equivoco a veces mucho con el texto. Dice muy claramente 89, 27 nos dice de la siguiente manera. 89, 27. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 89, 27, nos dice, asimismo pondré, yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Quién? A el rey David. También él no fue el primogénito. Habían 8 hermanos y él era el último, pero llegó a ser el primogénito de entre los hermanos. Llegó a ser el primogénito entre los reyes. Entonces, Cristo es el primogénito, aunque haya nacido de Dios el Padre, o sea, que haya venido y se haya encarnado él mismo siendo Dios, vino y se encarnó, tomó carne de María y llegó a ser el primogénito. Entonces, en Colosenses, cuando leemos Colosenses, este texto, Colosenses 1, 15 al 17, nos dice de la siguiente manera. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles y invisibles, tronos o sean dominios, o sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Entonces Cristo dice aquí la palabra del Señor, y por eso muchas personas toman este texto para decir, por ejemplo, uno de ellos son la religión llamada los testigos de Jehová, que salen por toda parte y que están en muchas partes del mundo.
Y ellos dicen, toman ese texto para decir que Él es creado, que Jesús es creado y que Él es el Hijo de Dios, pero que no es Dios. Pero aquí está diciendo muy claramente, es evidente que Pablo no está sugiriendo en estos textos que Jesús fue el primer ser creado. De hecho, incluyen categóricamente esa posibilidad, la excluye. Cuando dice dos veces de manera diferente que todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Esto es lo que dice Colosenses. En ambos casos señala a Jesús como el agente personal mediante el cual la deidad llevó a cabo el proceso de la creación, como lo dice en Juan capítulo 1, del 1 al 3. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, del 1 al 3, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos claramente que todas las cosas fueron creadas ¿por quién? Por Cristo, porque Cristo es antes de la creación. Cristo existe antes de la creación. Cristo es Dios existente. Es el gran ¿qué? Yo soy. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de todas estas cosas. Dice la afirmación de Pablo, no podría ser más amplia. Todo significa, todo es esencialmente el cielo y la tierra, todo lo creó, visibles e invisibles. Él creó los ángeles, el universo, él creó todo, creó a Lucifer, un ángel sin pecado, pero que se volvió ¿qué? Pecador, orgulloso. Pablo señala también que Jesús existía antes de todas las cosas. En Colosenses 1:17 nos dice muy claramente, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Entonces, Él es el primogénito de la creación, no porque Él sea el creación, sino porque Él es el creador. Por eso es el primogénito ¿de qué? De la creación. Muchas personas no entienden esto porque no analizan bien la escritura y, por ejemplo, como los arrianos en la Edad Media, cuando surgió el sistema papal, entonces estas 3 tribus fueron derrocadas por Roma, o aliado con los otros 7 reinos que quedaron y que derrotaron a los 10 reinos de los arrianos, porque ellos creían que Jesucristo era creado. Y de ahí salió esta denominación, los testigos ¿de qué? De Jehová, que andan diciendo que están predicando el evangelio, pero están diciendo que Jesucristo es creación, y Jesucristo no es creación, es el primogénito porque Él es antes, Él es el creador de todo. Que Dios bendiga su santa palabra. La expresión griega traducida como antes significa que precedía tanto en el sentido jerárquico como cronológico, pero en todos los demás textos donde Pablo se refiere a él como ¿qué? Como creador. Otra razón que Pablo, para justificar la preeminencia de Jesús, es que todas las cosas subsisten en él. O sea, él es el que subsiste. Por eso, él era el que tenía que venir ¿a quién? Dios tenía que venir a morir por la creación. Entonces, vemos muy claramente, el verbo griego significa literalmente reunir o unir. Jesús es el factor unificador del universo, no solo por su papel como creador, sino también por su papel como redentor. Por eso Él es el primogénito, Él es el que unifica, Él une el cielo y la ¿qué? Y la tierra. Nos unió a nosotros en su reino por su sacrificio en la cruz. Él es nuestro creador y también nuestro redentor. Él mismo que nos creó, que es creador de nosotros, no es creación, es creador. Para que lo tengamos en cuenta, bien claro. Cristo es Dios. Cuando le decimos esto a los testigos de Jehová, ellos se escandalizan porque ellos no creen. Son como los arrianos que no creen en Cristo como ¿qué? Como Dios y creador, sino que es un ser creado, tomando la palabra primogénito. Pero vemos que la palabra primogénito, aún en los seres creados, que fueron creados por Él, y que dice aún que Israel era su primogénito, ya hoy en día es el Israel espiritual en todas las naciones. Entonces vemos que debemos de creer en Cristo como ¿qué? Como el primogénito, el creador de la creación. O sea, Él es el verbo, la palabra hecha una realidad en acción. Él fue el que hizo.
O sea, estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo, porque dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Está hablando de una forma plural, en una forma ya sí singular, numeral. No. Porque si él fuera solo, debiera decir, voy a hacer al hombre. Pero él dijo, hagamos al hombre. Él es la cabeza de qué? De la iglesia. ¿Por qué es la cabeza de la iglesia? Miremos lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, él es la cabeza de la creación. Él es el que creó. Él es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza de todo. Es la cabeza del cuerpo. Es la cabeza de nosotros. Él fue el que nos hizo. Él es la cabeza de nosotros, de la creación, de todo el mundo. Él de la creación del cielo y de la tierra. Él es la cabeza. En Efesios capítulo 5, versículo 23 nos dice de la siguiente manera. Efesios 5:23 nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su ¿qué? Su salvador. Entonces, ¿qué es una cabeza? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento pusieron a personas como líderes. Dice en Éxodo capítulo 18, versículo 25 de la siguiente manera. Éxodo capítulo 18, versículo 25. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 18, versículo 25. Éxodo 18, versículo 25 nos dice de la siguiente manera. Escogió Moisés a varones de virtud de entre todos Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre cientos y sobre 50 y sobre 10,000. Los puso como jefes, o sea, los puso como cabeza. Entonces vemos que la cabeza es un liderato, es un líder, alguien que es líder y que se pone como líder para liderar a alguien. Cristo es la cabeza porque Él es el líder, Él es el creador, Él es todo, como lo dice en Efesios en Colosenses capítulo 10, 2:10, miremoslo como lo dice muy claramente. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Cristo es la cabeza. Él es el líder. Él nosotros es el que tenemos que seguir. Por eso este instrumento siempre les dice, ¿quién es el líder de la iglesia? ¿Quién es el líder de este instrumento humano? A mí me dicen, vea, este es el para el que hay que hacer para que sea el mejor presidente, todo esto. Digo, el mejor presidente, el mejor líder, el mejor todo, ¿es quién? Cristo. Este es el mejor pastor, es el mejor todo. Cristo es todo, en todo y sobre todo. Porque Él es nuestro creador y a la vez es nuestro redentor y Él es la cabeza de todo principal. Entonces, por eso Él es la cabeza de ¿quién? De la iglesia. Entonces, dice muy claramente, porque, y así por lo regular, hay muchos textos en la Biblia, por ejemplo, Números 31:26 nos dice que puso a los jefes literalmente cabezas de la congregación. En Deuteronomios capítulo 28:13 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 28, versículo 13, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Deuteronomios capítulo 28, versículo 13. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Este es un texto muy importante para leerlo. 28:13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. O sea, Dios puso al pueblo de Israel por cabeza. Dios pone a la iglesia por cabeza. Pero ¿quién es la cabeza principal? Dios. Dios puso al pueblo de Israel como cabeza, si obedecía verdaderamente a los mandamientos. Dios puso a la iglesia adventista como cabeza de las iglesias en este mundo, pero si obedecemos verdaderamente a los mandamientos. Claro que en la iglesia hay un remanente, ya no va a haber otra iglesia. Entonces, ese remanente debe ser cabeza, para que Cristo, como es la cabeza, entonces nosotros somos el cuerpo. Entonces, miremos como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27. Miremos en 1 Corintios capítulo 12 a 27, 12 al 27. Miremos qué nos dice la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos
todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿o dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Bueno, ahí vemos claramente que Dios pone una comparación con nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza, pero que Dios puso en la iglesia a todos y que todos los miembros del cuerpo son útiles. Así Dios puso en la iglesia a unos pastores, a otros evangelistas, a otros hacedores de milagros, a otros hablando en lenguas, otros profecía, otros el mensaje del tercer ángel. Entonces hay que dejar que en la iglesia se predique el mensaje completamente, porque si en la iglesia se desecha un miembro o un mensaje o una doctrina o el mensaje de la iglesia, entonces el cuerpo, la cabeza estaría incompleta. O sea, Cristo no tendría el cuerpo completo. Por eso Dios dio un mensaje y dejó un mensaje y Él es la cabeza. Y la cabeza de la iglesia dice que hay que predicar el mensaje del tercer ángel, que hay que predicar el mensaje tal como debe ser, con las normas y los estatutos. Entonces, y los mandamientos, normas y estatutos, hay que escribir, hay que predicarlos, hay que darlos a conocer. Entonces, por eso, Cristo, que es la cabeza, nos dice cómo debemos verdaderamente de predicar el mensaje y que ningún miembro de la iglesia puede ser desechado y que porque no predica únicamente el amor de Cristo, porque todo el mensaje es de amor de Cristo, pero que si predicamos de las normas, que si se predica los estatutos o de las normas cristianas, entonces ya eso no es amor de Cristo, que porque en la iglesia van personas que no cumplen las normas, entonces que por eso ya no sería amor de Cristo. No, es amor de Cristo. Simplemente que, por ejemplo, si una persona tiene don de profecía y de hablar de la bestia, de la Iglesia Católica Romana, de hablar de las denominaciones y decir un mensaje directo, que entonces que por eso que ese predicador no se puede poner porque no tiene el amor de Cristo. Si tiene el amor de Cristo, simplemente que las personas que no quieren obedecer, pasa como los judíos, que no querían obedecer la palabra de Dios, no querían ver la imagen de Cristo, y reconocerlo como Dios, y entonces por eso lo desecharon. Hoy en día en la iglesia desechan el mensaje porque no van de acuerdo a sus dictámenes de los líderes, de las cabezas que puso, pero resulta que hay otros cabezas que Dios quiere levantar para que se predique el verdadero mensaje. Pero dentro de la iglesia, y por ejemplo, cuando no se puede predicar dentro de la iglesia, pues entonces se predica por estos canales. Entonces por eso dice que la cabeza de la iglesia. Cristo dio un mensaje, hay personas que dicen, me han dicho a mí, a este instrumento, hermano, yo comprendo el mensaje del tercer ángel, pero no tengo como esa capacidad de predicarlo. Entonces, Dios ha puesto personas a personas para que prediquen este mensaje, que tienen una capacidad, hay pastores que tienen una capacidad de predicar el mensaje de la bestia y todo, pero le niegan el púlpito en muchas personas, hay muchas personas en muchos lugares, entonces no debe ser así. O que porque no predican lo que ellos dicen, no. Hay que ponerlos a predicar, hay que darles la predicación para que el cuerpo, que es la iglesia, entonces pueda obedecer directamente a la cabeza. Entonces, Cristo es el principio. ¿Por qué Cristo es el principio y el iniciador? Miremos lo que dice Colosenses 1:18, o 1:18 nos dice de la siguiente manera. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Cristo es la preeminencia. Cristo es el primogénito de entre los ¿qué? De entre los muertos. O sea, Cristo fue el que vino y resucitó y Dios lo resucitó. Ahora, miramos claramente. Entonces, la palabra cabeza viene del griego grosh y principio reshit. Está relacionado con Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice de la siguiente manera, miremos lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién fue el que creó? Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Y quién es el principio? ¿Quién es el yo soy? ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Él es, no hay más. O sea, Jesucristo es Dios, es el iniciador. ¿Fue el que creó qué? Los cielos y la tierra y lo que hay en todo el universo. Y lo que vemos en esta tierra y todo lo que hay creado, sean visibles, invisibles, sean tronos, sean potestades, todo fue creado. Y Él es el principio, ¿de qué?
de la creación. En Génesis 1:1 lo dice muy claramente. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Jesús es la cabeza de la humanidad y de la iglesia, no solo por existir desde el principio de la eternidad, sino también por ser el creador. O sea, Cristo es el creador. La palabra griega arché, traducida como principio, en el Nuevo Testamento tiene como un significado amplio. En Colosenses 1:18 es el principio y se refiere a Jesús como la fuente o iniciador de la iglesia y por lo tanto es su cabeza. Y también del mismo modo, Él es el principio o iniciador de la creación. O sea, Cristo es el iniciador de la creación. Él es el verbo, es la palabra hecha acción. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas fueron creadas por Él y por medio de Él. Y nada de lo que existe fue creado sin Él. ¿Sin quién? Sin Cristo. Porque Cristo es el iniciador, Él es el creador. Cristo es Dios. Para que cuando vayan personas por ahí diciéndole a ustedes, mi querido amigo, hermanos, familiares, que tocan la puerta y que usted le haga la pregunta, bueno, Jesucristo es Dios, y que ellos le digan que Jesucristo es Dios, córrale como la lepra, porque son personas que verdaderamente no están enseñando un evangelio que verdadero, porque están diciendo que Jesucristo es creado, y Jesucristo no es creado, Jesucristo es el creador. Entonces dice que el principio se refiere a Jesús como la fuente o iniciador de la iglesia. También vemos en Romanos capítulo 6, 3 y 4. Miremos lo que nos dice Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, 3 y 4 nos dice de la siguiente manera. Porque, ¿qué dice la Escritura? Romanos capítulo 6, 3 y 4, perdón. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, en el bautismo nosotros somos sepultados en una tumba líquida y resucitamos a nueva vida con Cristo Jesús. O sea, debemos de llevar la imagen del celestial. O sea, aunque estamos en esta naturaleza pecaminosa, llevamos la imagen del terreno, debemos de llevar la imagen de quién, del celestial también. O sea, debemos de tener esa imagen de quién, de Dios, como la imagen que llevó Cristo de Dios. O sea, Cristo no cometió pecado. Nosotros podemos ser regenerados. Adán es que regenerados por el poder del Cristo, por el bautismo, naciendo del agua y del qué, y del Espíritu, y verdaderamente practicando la enseñanza bíblica de la palabra de Dios. Lo que nos diga la palabra de Dios, aplicarlo y llevarlo a la práctica. Y entonces vamos a llevar también, aunque estemos en la naturaleza pecaminosa, un cuerpo que puede morir, podemos representar bien la imagen de quién, de Dios. Así como Cristo representó bien la imagen de Dios, el Padre, podemos llevar esa imagen y podemos llegar a ser la imagen de quién, de Cristo, en obediencia a la palabra de Dios. Como dice muy claramente, la imagen de Dios se manifiesta en Cristo y se manifiesta en la obediencia a su qué, a su palabra, claramente. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Ahora, vemos que Él es el iniciador. Jesús no solo es el iniciador de la creación, de la gloria, sino también de la nueva creación, en virtud de la resurrección de entre los muertos. Cristo resucitó de entre los muertos. Y nosotros somos, en el bautismo también resucitamos a nueva ¿qué? A nueva vida. Dice, puesto que la paga o consecuencia del pecado es la muerte, su victoria sobre la muerte implica también su victoria sobre el pecado y su poder para recrearnos a su imagen. Todo esto demuestra porque Él es el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque nos puede hacer a su propia imagen con el bautismo, el nacer del agua y del Espíritu. Entonces, debemos de estar, o sea, debemos de vivir a la palabra suya. Es la resurrección y preeminente, aunque no es el primero. O sea, Cristo no es el primero que resucitó o que Dios resucitó. Porque cuando Cristo vino a esta tierra se hizo ¿qué? Humano completamente. Y tuvo que la dependencia del Padre. Aunque Él es el creador,
aunque no perdió la condición de ser Dios, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 6, una indudable, en Hebreos 1, 6 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 6. Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. O sea, miremos lo que dice. Una indudable referencia a la encarnación. Cristo era Dios antes de la encarnación. Era Dios durante la encarnación y es Dios después de la encarnación. En cualquiera de esas etapas le correspondía la adoración. La orden de adorarlo destaca la supremacía del Hijo de ¿quién? De Dios. Pablo coloca en Colosenses 1, 6 a Cristo y lo presenta como a Cristo como el creador y anterior a la creación. O sea, él es el gran yo soy. Él tiene existencia ¿qué? Propia. Tiene vida propia. Entonces vemos claramente que Cristo no perdió la condición de ser Dios antes, en la encarnación y después de la encarnación. Pero él se despojó, dice, de sí mismo para poder llegar a ser el sustituto, el que iba a morir ¿por quién? Por nosotros y darnos la vida ¿qué? Eterna. Por eso, por lo tanto, él, aunque la Biblia habla que él es el primero que resucitó, pero hubo uno que resucitó y fue resucitado ¿por quién? Por él. Por Jesús, porque Jesús es Dios, tiene poder ¿de qué? De dar resurrección. O sea, él es el que tiene poder de dar vida, de resucitarnos. ¿Cómo lo podemos comprobar? En Génesis, me equivoco siempre en las citas, pero en Judas, capítulo 1, versículo 9, porque Judas no tiene ni número capítulo. Miremos lo que dice la palabra de Dios. En Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel, que yo tengo un tema subido acá en este canal del arcángel Miguel, ¿quién es el arcángel Miguel? ¿Quién es el ángel Miguel? ¿O quién es el príncipe Miguel? ¿O quién es el arcángel? Que se refiere al mismo Jesús. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. ¿Quién es el arcángel Miguel? Es el mismo Jesucristo. Ya lo tengo un tema subido acá. Él es el Dios. O sea, Jesucristo es Dios. El príncipe de los príncipes. Es el mismo Miguel. Es el mismo Jesús. Es el mismo Dios. Es el que estaba desde el principio. Él es antes de todo. Tiene vida. Tiene existencia propia. Tiene vida propia. Mire lo que dice en Juan, capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto lo encontramos en Juan capítulo 5, 26. O sea, Jesús tiene vida propia, existencia propia. Él no fue creado. Entonces vemos claramente que Él es el principio, es el iniciador. Y también resucitó ¿a quién? A Moisés y está en el cielo. Si Cristo no hubiera completado ese plan de la redención que estaba en el Antiguo Testamento con un tipo que viene a ser con el Cordero y todas estas cosas, hasta que el tiempo que viniera Cristo y concluyera este sistema de sacrificios y fiestas ceremoniales que habían en el Antiguo Testamento, entonces no hubiera todavía la redención, pero Cristo murió, ahora sube al cielo y está presentándose en el lugar santísimo por tus pecados y por los míos, completando este plan de redención y viene por segunda vez para llevarte a ti y a mí al reino de los cielos. Si nos preparamos y creemos que Jesucristo es Dios y es el creador de todo lo que hay en el universo, y Él es el principio, Él es el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay. Mi querido amigo y hermano, no te dejes engañar de estas religiones. Entonces, miremos, hay 7 cosas que nos dice la palabra del Señor, que Él es la manifestación perfecta de Dios invisible cuando se encarnó. Él es el creador de todo lo que existe, Él es el creador. Él existía antes de todas las cosas y estas son sostenidas por Él, o sea, por Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo.
Él es el iniciador de la creación y de la nueva creación. Obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte, lo que le dio el derecho de resucitar a quienes ponen su confianza en Él como su Salvador. O sea, este instrumento humano ha puesto la confianza en Cristo. Y por eso le pide a las personas que escuchan este canal adventista, sana doctrina, que crean en Cristo y que se arrepientan y que busquen de Cristo y que se dejen encontrar por Cristo. Cristo vino aún en la muerte, cuando extendió sus manos, vino a buscarte y murió en esa cruz, sufrió en esa cruz, sufrió la muerte segunda en el Getsemaní, murió, vivió lo que es la muerte segunda al cargar los pecados tuyos y míos, de los antepasados, de los que iban a pecar después de él, hasta nosotros. Lo recibió él para que tú y yo nos arrepintamos. Sufrió por nosotros. Entonces, mi querido amigo y hermano, Jesús siempre existió, pero ahora tiene la preeminencia como cabeza de la humanidad y de la iglesia en virtud de la muerte, de la resurrección, de la creación, y Él es el gran yo soy. Él vino como Dios encarnado a morir por ti y por mí. No podía morir como Dios. Para poder morir, tuvo que tomar la naturaleza humana pecaminosa para poder morir. Pero fue un Adán regenerado. Cuando Adán pecó, fue un Adán regenerado. Fue una persona que no volvió a pecar. Cristo vino y fue un Adán regenerado y no pecó. Nosotros podemos llegar a ser un Adán regenerado y no pecar, o no hacer las cosas, luchar con el pecado. Vuelvo y le digo, haremos con esta naturaleza pecaminosa hasta cuando Cristo venga y nos dé la inmortalidad y llevemos el cuerpo de ¿qué? De gloria de Cristo, la imagen del celestial que no vuelve a ¿qué? A morir. Pero aún en esta tierra, con esta naturaleza pecaminosa, podemos llevar la imagen del celestial en carácter. ¿En qué? En carácter. O sea, tener el carácter de Cristo. Cristo no pecó, aunque estuvo en la naturaleza pecaminosa, la tendencia pecaminosa, nosotros hemos y tenemos una pecaminosidad en la cual tenemos pecados cultivados, pero también todo esto lo puede remediar Cristo con su poder y la santidad del Espíritu Santo si nosotros queremos y nos dejamos. Él es el principio. No te dejes engañar de ninguna religión que vaya diciendo que Cristo es creado y que no van a ir al cielo, porque estas personas también, esta denominación, dice que ellos no van a ir al cielo. Si no van a ir al cielo, ¿para qué predicar un evangelio? Nosotros queremos ir al cielo, de donde vino Cristo, y Cristo nos quiere llevar allá. Y si Cristo nos quiere llevar allá, pues yo me dejo llevar. Y quiero verdaderamente un arrepentimiento genuino, una entrega total al Señor para poder ir al cielo y obedecer su palabra. Él es el primogénito de toda la creación. Él es la cabeza. Él es todo, mi querido amigo y hermano. Para reconciliar todas las cosas. O sea, Cristo vino a reconciliar, o sea, Dios vino a reconciliar todas las cosas. Miremos lo que dice Colosenses 1, en Colosenses capítulo 1, versículo 9, 19 y 20. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Por cuanto agradó al Padre, ¿a quién? A Dios el Padre. Que en Él, o sea, en el Hijo, en el Verbo encarnado, habitase toda la plenitud. Y por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, por medio del gran yo soy, el Dios encarnado, dice, y por medio del reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo y en la tierra, las que están en la tierra, las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. O sea, por la reconciliación que hizo por medio de la cruz. Reconcilió tanto a los del cielo como a los de la tierra. ¿Cómo así? Es muy claro que lo dice el libro de la redención y también en Patriarcas y Profetas, y en el deseo de todas las gentes, también lo dice, que cuando Cristo murió en la cruz, los ángeles lloraron. Y la creación entera, los otros mundos vieron todo esto. ¿Cómo Satanás mató a quién? A Cristo.
Los ángeles todavía tenían dudas si Satanás tendría todavía razón, aunque le sirvieron a Cristo, aunque le sirvieron a Dios, aunque le sirvieron en todo, no se dejaron engañar, no se vinieron con la tercera parte de los ángeles, sino que quedaron y defendían a Dios, pero aún tenían todavía cierta duda si Satanás tenía razón, o sea, si Lucifer tenía razón en lo que decían de Dios. Pero cuando el líder de los malos, Satanás, de los ángeles malos y de las personas malas, que utilizó al Imperio Romano y utilizó a las religiones de aquel entonces para unirse, para matar a Cristo, entonces ellos vieron verdaderamente el carácter de quién, de Satanás, y vieron el carácter de Dios y lo compararon y dijeron, Dios es perfecto, Dios es y será. Y cuando vieron a Cristo colgado en la cruz, muriendo por los pecados de nosotros, entonces echaron a Satanás del cielo. Y dice que él veía a caer a Satanás como ¿qué? Como un rayo. Y luego cuando subió Cristo resucitado con el poder, Satanás quiso volver al cielo, pero ya lo echaron y no tiene más lugar. Por eso él está, dice que encadenado entre comillas, pero él únicamente está en esta tierra, encarcelado en esta tierra, de aquí no puede salir. Y a los ricos que pueden engañar es a los seres humanos, y han engañado a una religión diciendo que Cristo es creado, y anda engañando con esta religión a muchas a muchas personas. Pero Cristo ha levantado la iglesia adventista del séptimo día para que predique esta maravillosa verdad y descubra con un mensaje directo a esta religión y a todas las religiones de Babilonia que predican a un Cristo que no obedece los mandamientos de Dios y la ley. Cristo vino a obedecer los mandamientos de Dios y por eso tuvo el carácter y tiene el carácter de ¿quién? De Dios, porque él mismo que dio la ley, él mismo la obedeció, porque había necesidad de obedecerla y por eso no cometió pecado. Y por eso nosotros sí hemos cometido pecado, pero obedeciendo a Cristo y por la gracia y la redención de Cristo y obedeciéndole a él, lo que él nos manda en su palabra, podemos llegar a estar en el reino de los cielos y entonces nos reconcilia. Él es la reconciliación para reconciliar todas las cosas. Los ángeles ya no tienen duda en el cielo de que Cristo, que Dios es puro y santo y que a él debemos de rendirle la adoración por amor y que debemos despreciar a Satanás. Entonces miremos claramente. ¿Cuál es esa plenitud? Juan se refiere a ella como la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad, en Juan 1:14, cuando el Verbo se encarnó. Según este pasaje, es la plenitud, abarca la eternidad y la existencia autónoma de Dios, su poder para crear y recrear, y su sabiduría manifestada en su victoria sobre el pecado y la muerte, mediante el instrumento más inimaginable, la cruz. O sea, en ese tiempo la cruz, morir en una cruz, era lo más deshonroso que había. Y Cristo llevó la deshonra por ti y por mí en la cruz para redimirnos, para que nosotros no seamos desagradecidos, mi querido amigo y hermano, iglesia adventista del séptimo día, sino que agradezcamos la gracia que Dios nos ha extendido hasta ahora y que hasta ahora nos da la oportunidad de ¿qué? De arrepentirnos y de verdaderamente llevar la cruz de Cristo, abandonar el pecado, dejar el pecado, las costumbres malas del mundo, las costumbres de Babilonia y vivir una vida santa en Cristo Jesús. Ese objeto ignominioso transformó en un testimonio de su amor eterno por cada ser creado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Es un versículo que nos llena de regocijo y de paz al saber que Cristo, que Dios dio a su Hijo, porque Él es Hijo antes de quién, pero tiene existencia propia, pero en el cielo se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tres son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y el bautismo se hace en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que hay personas que dicen que eso no es nombre, pero es un nombre. Es el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Hijo, el Verbo, se hizo carne, que tiene existencia propia y vino a morir por ti y por mí.
siendo Dios y creador. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mi querido amigo y hermano, dice, la única manera en que el pecado podía ser derrotado para siempre y todas las cosas podían ser reconciliadas se resume en esa única verdad gloriosa. Dios amó al universo y nos amó tanto que arriesgó todo para salvarnos a través de la muerte de Cristo en la cruz. Pablo se refiere a esta demostración universal en el contexto del discipulado en pos de Cristo. Dice en 1 Corintios 4:9, dice, hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, o sea, el cosmos, tanto para los ángeles como para los hombres. Los ángeles están pendientes, son los que llevan el registro de nuestras cosas en el cielo, las buenas y las malas. Y la persona que se arrepiente, dice que hay contentamiento en el cielo o en el universo por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué? Porque la oveja perdida que era esta tierra, Dios ha venido ¿a qué? A reconstruirla, a regenerarla, para poderla llevar ¿a dónde? Al reino de los cielos, y los ángeles se contentan en el cielo. Entonces hemos venido a hacer espectáculo a todos los verdaderos cristianos. En el cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. O sea, mi querido amigo y hermano, no te hagas del lado de Satanás. No te hagas al lado del diablo. El diablo va a ser destruido. Y juntamente va a ser destruido ¿quién? Todo aquel que se haga al lado del diablo. Cristo vino a morir por ti y por mí en una cruz para que tuviéramos salvación. No despreciemos, no seamos desagradecidos verdaderamente con Dios. Mire todo lo que ha hecho Dios por nosotros a través de este estudio. Nos quiere reconciliar, a pesar de que somos pecadores y malos y que hemos hecho muchas cosas. Dios te perdona y me perdona y nos perdona. Tomemos la cruz de Cristo. Verdaderamente tomemos a ese gran yo soy que vino a dar la vida por nosotros. Al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían esto, pero no sucederá así cuando la controversia termine. Entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado en todos los seres creados. Aquellas personas que van al cielo van a llevar el carácter de ¿quién? De Dios, obedientes, sumisos, con amando a Dios, porque Él nos amó ¿qué? Primero. Y dice, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos, normas y estatutos, obedeced a Dios. Eso es lo único que pide Él, para podernos reconciliar, que obedezcamos, que nos alejemos del mundo, del pecado y de las tentaciones de ¿quién? De Satanás, que no le hagamos caso a las tentaciones de ¿quién? De Satanás. Bien podía pues los ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador. Cristo mismo comprendía plenamente los resultados del sacrificio hechos en el Calvario. Los consideraba todos cuando en la cruz exclamó, consumado es. Cristo, Dios le mostró a la edad de 12 años cuando llevó el cordero sacrificial que Él era ese cordero que iba a morir y le mostró cómo iba a morir. Pero aún Cristo, aunque estuvo en el Getsemaní y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Cristo, Dios el Padre, dijo, tú tienes que ir ¿a qué? A dar la vida. ¿Por quién? Por esos seres que amo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque muchas personas dicen que Dios el Padre no amó a las personas, dice claramente, porque de tal manera amó Dios, el Padre, el Espíritu Santo, al mundo, que dio a su Hijo. Y vino el Espíritu Santo con Cristo a fortalecerlo, lo mismo que puede hacer con nosotros, para que podamos estar con el Padre. Cristo vino y padeció y no cometió ningún pecado, porque Él no quería estar sin el Padre, aunque estuvo un poco de tiempo sin el Padre, cuando cargó en la cruz, en la humanidad y en el Getsemaní, los pecados tuyos y los míos.
pero hoy está con el Padre y quiere que tú y yo estemos con ese Dios el Padre que nos ha amado y que Cristo vino a mostrar su imagen y vino a mostrar quién es verdaderamente el carácter de Dios al morir en la cruz por ti y por mí, y al mostrar el verdadero carácter de Él, siendo Dios encarnado, el amor por ti y por mí, y que nos envió el Espíritu Santo para que tú y yo podamos tener el carácter de Cristo. Mi querido amigo y hermano, todo lo hace Dios. Solamente nosotros tenemos que estar dispuestos para esto. Pero Dios lo hace todo. Entonces la palabra de Dios dice que los ángeles quisieron venir. Ángeles de jerarquía, de poder. Pero Dios les dijo, no, Señor. Ustedes no pueden ir porque ustedes son creados. Tengo que ir yo mismo, que soy la cabeza de la creación y que voy a ser la cabeza de la iglesia y voy a ser la cabeza y soy la cabeza de todo ser creado. El mismo Dios que nos creó, el Hijo de Dios, Cristo, el gran yo soy, vino y murió por ti y por mí. Si te dicen que Cristo no es Dios, dile que está equivocado y que estudie mejor la palabra. A estas personas que van tocando puertas y engañando, diciendo que Cristo es creado y no creador. Cristo es el creador, es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, y como somos el cuerpo debemos de obedecer Iglesia Adventista para predicar el mensaje como debe ser para este último tiempo. Dice, el Padre en toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad, manifestada la palabra de Dios, declara que Él es la imagen misma de su sustancia. Amén. Cristo es el Hijo de Dios, persistente y existente por sí mismo. Al hablar de esa preeminencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en la estrecha relación con el Dios eterno. Era igual a Dios, infinito y omnipotente, Hijo eterno, existente por sí mismo, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. El Hijo de Dios está desde el principio, es nuestro Creador y nuestro Redentor. Si tú lo crees así, mi querido amigo y hermano, como lo cree este instrumento humano, que cree que Cristo es Dios, es la cabeza de toda creación, es el primogénito, es el principio, vino a reconciliarnos, es la cabeza de la iglesia y es la imagen del mismo Dios invisible, porque a Dios el Padre nadie lo ha visto jamás, pero su Hijo, que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, le dijo a Felipe. Si usted y yo estudiamos la vida de Cristo, vemos el carácter de amor del Padre. El Padre nos amó y nos amó tanto que aún dio a su Hijo unigénito. La persona de la deidad vino a morir y Dios lo permitió por amor a nosotros. Si tú lo crees así como lo cree este instrumento humano, comparte este tema, comparte este repaso de lección, dalo a conocer. Cristo te ama, mi querido amigo y hermano y familiar, hijo, hija. Cristo te ama y quiere tenernos en el reino de los cielos. Quiere que tú vayas allá, porque Él murió por ti en la cruz. Dio su sangre por ti. Dio su vida por ti. No desprecies esta oportunidad que Dios te da. Y ese amor que tuvo por ti. Y ese amor que aún tiene por ti. Porque aún está completando ese plan de redención en el santuario celestial, en el lugar santísimo, esperando para que tú te arrepientas y lo busques y te dejes encontrar por Él y te consagres para el reino de los cielos. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Que Dios te bendiga y haga prosperar tu vida espiritual. Y que este repaso de lección de esta semana te sirva para que analices el plan de redención y la vida santa de Cristo
para que tú quieras tener ese carácter y poder ir al reino de los cielos. Vamos a orar. Que Dios te bendiga. Cristo te ama. Dios te ama. Y este instrumento humano quiere que esta alma, que las almas de cada uno de los que oyen y ven este canal, sean salvas. En el nombre de Jesús. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por este mensaje, por este repaso de lección de esta semana, sabiendo que tú eres el primogénito, que eres el creador de toda cabeza, sean tronos, potestades, visibles o invisibles. Todo fue creado por ti. Tú eres el gran yo soy. Tú eres la preeminencia. Tú eres existente desde antes de la creación, desde todo. Tú existes con el Padre y con el Espíritu Santo. Gracias por tu grande amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque nos amaste tanto que lo diste a Él para que muriera por nosotros. Gracias porque la reconciliación está en Cristo Jesús y en la iglesia adventista del séptimo día. Pues predicar un mensaje verdadero, de predicar el mensaje para este tiempo, para que las personas verdaderamente conozcan tu verdad en la palabra de Dios y cómo es que debemos de vivir para ir al reino de los cielos. Debemos prepararnos en este mundo para ir al reino de los cielos. Le pedimos perdón por nuestros pecados y faltas. No porque haya méritos en nosotros, sino en la cruz, en la redención que hizo Cristo Jesús y en lo que está haciendo ahora en el lugar santísimo por nosotros. Padre misericordioso. Amén, amén